Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. Cada vez más claras las señales del fin. Dios hablándonos de diferentes maneras, que los dolores de parto se están agudizando. ¿Será que ya te diste cuenta que esto está ocurriendo? ¿O será que los afanes de la tierra no te permiten verlos de esa manera? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su 32º programa de su serie profética Maranata. Quiero agradecer sus oraciones de todas aquellas personas que nos bendicen para apoyarnos con la realización de este programa. Dios les recompense en gran manera. También recuerde, somos un solo cuerpo en Cristo. Necesitamos interceder uno por otro. Hola Raúl, bienvenido nuevamente a los estudios Maranata. Gracias Pepe, es una bendición estar con todo tu auditorio compartiendo la bendita palabra de Dios. Un saludo para todos en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero empezar, si me lo permites, con preguntas que personalmente he visto de un gran auditorio que nos sigue con esta serie profética que es por internet. Por lo general, nos dirigimos a la gente que nos sigue por radio y por la televisión. Pero hoy queremos mandar también un saludo para ese gran auditorio de internet donde muchos lo han visto por YouTube, por Facebook y por otras redes sociales que hay, donde la están compartiendo con sus contactos. También me di cuenta que otras personas la están reproduciendo con otros títulos. ¡Qué bien! Y las han subido. Solo algunos les recomiendo, por favor, no olviden poner nuestros créditos para que los que se interesen en la serie profética sepan dónde seguirnos y puedan ser discipulados y utilizarlos para evangelizar. Recuerde, la gloria y honra es para el Señor por su palabra. Pepe, si me permites, ahora también ya estamos en la red social de Facebook. Y es muy bueno que si este material ha sido de bendición para los que nos están viendo o escuchando, lo pueda reproducir, pero también permítase ser instrumento de Dios, compartiéndolo con sus contactos y amistades. Y así usted estará siendo bendición para que muchos conozcan la palabra de Dios. Y lo que tú dices, Pepe, tienes mucha razón. Que no borren, por favor, o quiten nuestra dirección, pues el público muchas veces pierde la continuidad de esta serie y eso sí es preocupante y que muchos no ven. Recuerde, de por sí hay muchas luchas espirituales que cada persona tiene cuando se acerca o busca de la palabra de Dios. Y si a esto le agregamos que a algunos cristianos aún les dificultan más ese caminar para buscar de Dios, borrando o quitando la dirección de nuestra web, es un problema, porque no encuentran el programa completo o los demás capítulos de esta serie que les interesa. Recuerden, no todos tienen la habilidad ni la paciencia para andar buscando direcciones o programas. Y queridos hermanos, al final la gloria no es para ningún hombre, ni para ningún ministerio o persona. Es para Dios, porque para Él servimos y para Él somos. Raúl,
pero también me encontré con comentarios y preguntas demasiado agudas, ásperas y diría muy fuertes. Y hoy, conociéndote, Raúl, que todo lo llevas bajo lo que diga la palabra de Dios, me gustaría escuchar esas respuestas para aquellos que no piensan igual a como lo expones. Quiero aclarar que Raúl lo conocí en una conferencia evangelística hablando de los últimos tiempos, donde intercalas con los asistentes preguntas y respuestas, y no rehuyes las preguntas, ni les das vueltas a estas, contestando todo bajo sustento bíblico. Y hoy te tengo una sorpresa. Quisiera empezar con este tipo de preguntas agudas o difíciles que a muchos en mi caminar en la palabra de Dios sí he visto que le dan la vuelta y en muchos casos terminan desviándose del tema sin contestar la pregunta. Raúl, aquí tengo esta pregunta. Al ver que el tiempo pasa y aún el arrebatamiento no ha sucedido, ¿qué cara tienes para decir que aún somos la última generación bíblica? Pepe, quiero primero, antes que todo, dirigirme a todo tu auditorio que nos escucha o que ve este programa, que solo soy un siervo de mi Señor Jesucristo, que comparte su bendita palabra en los lugares que Él me permite hacerlo, que no me siento el dueño de la verdad absoluta. La verdad solo está en la Biblia, que es la palabra de Dios, donde busco y me gusta escudriñar qué es lo que nos dice Dios para caminar bajo la luz de su palabra. Ahora, las diferencias que podemos tener entre los que estudiamos la palabra es en base a lo que tal vez uno no entendió, pues cada persona es diferente. Pero para saber si estamos en lo correcto de lo que hemos estudiado, debemos analizar toda la palabra de Dios en su contexto, porque si no escudriñamos correctamente la palabra de Dios, entonces podemos caer en manipulaciones o interpretaciones privadas, de las cuales la misma palabra de Dios nos alerta en no caer, como lo dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde claramente nos advierte, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, ninguna persona debe de llegar con una interpretación personal, porque si no lee la Biblia en su contexto, cae en esta situación. Y en base a esta regla, voy a contestar la pregunta: ¿por qué si somos la última generación bíblica que tendremos la bendición de encontrarnos ya muy pronto en las nubes con nuestro amado Señor Jesucristo en el arrebatamiento? Primero, si usted es estudioso de la palabra, debe saber lo que dice Mateo 24:3, para que no le quede la menor duda. Ahí nos dice claramente que sí sabremos el tiempo, escuchó bien, sabremos el tiempo de su venida. Leamos con cuidado estas 3 preguntas que le hacen a nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos cuando sus discípulos se acercan a Él y le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas. Esta es la primera pregunta. Aquí le están preguntando sus discípulos cuándo será el tiempo, porque le están preguntando cuándo serán estas cosas. Es el tiempo en que van a suceder. Y ya si preguntaron el tiempo de cuándo serán estas cosas, es obvio la segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Muy claramente habla de las señales para dejar claro este tiempo en que van a suceder. Y la tercera pregunta: ¿y el fin del siglo? Debemos de entender primero que la palabra siglo viene de la palabra griega aion, que significa edad, era. Específicamente nos está hablando del periodo o el tiempo mesiánico judío. Esto queda demasiado claro al escudriñar e irnos al significado correcto de cada palabra. Ahora comprendemos que si leemos correctamente estas preguntas y escudriñamos los significados de estas,
Claramente entendemos las contestaciones y señales que nos da nuestro Señor Jesucristo después de estas tres preguntas. A partir del versículo 4 en adelante son exactamente las señales que estamos viviendo hoy, como principio de dolores, como nos los dice el versículo 8, y que las noticias dan testimonio de ellas, de la exactitud de la palabra profética que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para entender los tiempos del fin. Pero al llegar al versículo 36, ahí nos deja claramente una advertencia, que solo del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente Padre Eterno. Y ahí es específico, solo el día y la hora. Teniendo la información bíblica de las tres preguntas que hicieron sus discípulos a él, entendemos que sí sabemos del tiempo final. Por eso les contesta cuándo serían esas cosas, cuáles serían sus señales y cuándo sería el tiempo del Mesías. Y que solamente a Padre Eterno le corresponde el día y la hora. ¿Quién puede negar que no sabremos el tiempo de su regreso? Porque si usted lo niega, entonces usted está contradiciendo las tres primeras preguntas que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Así de claro. Si usted generaliza el día y la hora con un tiempo indefinido, discúlpeme, o tiene problemas de lectura o no ha entendido la palabra de Dios. Porque también hemos demostrado que la palabra de Dios nos muestra que no podemos generalizar día y hora con todo el tiempo. Eso sería manipular la palabra, porque hay otros tiempos bíblicos que claramente nos dice la palabra, como es el mes y el año, como nos los dice Apocalipsis 9:15. Y si así con estas evidencias y bases bíblicas aún no comprende algunas personas los tiempos e indicaciones que Dios nos ha dejado, generalizando y confundiendo todo, cuidado, porque entonces está en un problema de lectura. Y lo peor, que bíblicamente entonces es ese tipo de gente que 2 de Corintios 4, Pablo nos advierte en el versículo 3, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, o no lo entienden, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, escuche, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y aquí se refiere también a los incrédulos que aún tienen encubierto y no saben diferenciar los tiempos de Dios. Si bíblicamente sabemos las señales y el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde solo Él nos advierte que el día y la hora no sabremos, porque solo a Padre Eterno le corresponde, ahora entendemos por qué nos deja más información del tiempo, para que entendamos más acerca de ello. Por eso nos dejó la parábola de la higuera. Mateo 24:32 nos los describe, que la nación de Israel representa esa higuera, y que con bases bíblicas presentamos en videos anteriores. Y sería bueno que lo vieran y lo analizaran para que su fe crezca y ya no sea incrédulo, y así corrija su lectura y tenga la certeza y la confiabilidad en la palabra de Dios. Pero debemos de entender que la profecía bíblica va más allá en relación a los tiempos, y para los que nos gusta escudriñar y estudiar la palabra, Dios nos muestra que la fecha donde Israel volvió a ser nuevamente nación está profetizada. Y sorpréndase que da la fecha del 14 de mayo de 1948, como hemos presentado y hemos mostrado en un video anterior. Con estos datos e información que nos da la bendita palabra de Dios, no sé por qué algunos aún se desgarran sus vestiduras y en su soberbia que da la ignorancia, generalizan que no sabremos el tiempo. No ven que esta información es bíblica, porque está escrita y está profetizada. Y si tenemos ya la base profética de la palabra de Dios que nos da el sustento y la fuente de que la higuera es Israel,
que brotó y volvió a ser nuevamente nación en 1948, ahora solo nos falta saber cuánto dura una generación. Y esto también lo hemos tratado en videos anteriores, y allí los puede ver con más detalle, con más información y con más tiempo en explicación. Y mostramos que hay varias teorías del tiempo de una generación, pero cuando habla de una generación es el tiempo de vida de una persona. Mostramos que Hebreos 3, versículos 9 y 10 no puede ser el tiempo de una generación, porque ahí habla de una generación rebelde, que estuvo en rebelión por 40 años, que anduvo en el desierto. Y no se trata del tiempo de vida de una persona. Y esto lo puede comprobar cuando descubre que Moisés tenía casi 120 años en ese tiempo. Después mostramos que en el Salmo 90:10 claramente nos dice el tiempo de una generación. Ahí específicamente nos dice que los días de nuestra edad son 70 años. Los días de nuestra edad claramente lo dicen, 70 años. Y no se confunda cuando explica que solamente los robustos 80. Por supuesto, si usted considera que no es la duración de 70 años, la generación, pues bíblicamente muéstrenos cuánto dura. No se quede con las ganas de investigar en la Biblia y no solo humanamente muestre su inconformidad. Y si dura 70 años la generación bíblica y la nación de Israel volvió a ser en 1948, no es que queramos sacar fechas, solo sentido común, que si está escrito en la Biblia nos muestra que el tiempo se está acabando. Bueno, esto está demasiado claro. Ahora sigue la pregunta: ¿por qué aún no ha venido nuestro Señor Jesucristo por nosotros en el arrebatamiento? Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras de Dios no pasarán. Esto quiere decir que se tiene que cumplir todo lo que está escrito y profetizado. Y la misma palabra de Dios nos dice por qué se está tardando este evento glorioso del arrebatamiento. Y en 2 de Pedro 3:9, ahí es donde el Señor dice que no tarda su promesa, según algunos la tenemos ya por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuchó bien, Él es paciente con nosotros. ¿Para qué? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está la causa, el por qué aún no ha ocurrido el arrebatamiento. Es cierto, y espero que muchos ya hayan entendido esto, porque muchos en su ignorancia no saben que está en peligro su consagración en santidad, porque sin esta nadie lo verá. Oye Raúl, pero aquí sigue la pregunta, y va más allá. Entonces, ya no quedan 7 años para la semana 70, si la generación termina en el 2018. Nuevamente tenemos que recurrir a lo que nos dice la bendita palabra de Dios para entender la causa, el por qué la semana 70 será acortada en días. Mateo 24, versículo 22 nos lo describe. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Escuchó bien, aquellos días van a ser acortados. Acortados viene de la palabra griega kolobo, que significa recortar, amputar. Y para que nos quede claro que se va a cortar, se va a abreviar o resumir este tiempo de la gran tribulación, debemos escudriñar la misma palabra de Dios con otros versículos que sustenten esto. Y encontramos en Apocalipsis 8:12, en la traducción El pueblo de Dios, que es más clara en este versículo, que nos muestra que será cortado el tiempo de esos días, que cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, se oscureció la tercera parte del sol, de la luna
y de las estrellas, y el día perdió la tercera parte de su luz, y lo mismo sucedió con la noche. Esto contesta bíblicamente el por qué la semana 70 no durará 7 años, porque claramente vimos que van a ser acortados los días. Porque si ahora que estamos aún en el tiempo de gracia, en este tiempo extra que nos está dando, vemos tragedias, situaciones catastróficas y horribles, imagínense cómo va a ser el periodo de la gran tribulación, donde la palabra nos advierte que será un tiempo cual nunca ha habido ni habrá, porque habrá mucha tragedia, horror y muerte, como dice Mateo 24:21. Si hoy, después de una tragedia como un terremoto, avalanchas, tsunamis, huracanes, tornados y todo evento que produce la naturaleza cambia el escenario radical de ciudades o países de una vida normal a un estado de calamidad, por favor, tenga sentido común. Esto que viene será un escenario terrible y caótico, que solo por la misericordia de Dios se van a cortar esos días, ese periodo de la semana 70. Y contestando específicamente la pregunta para los que les preocupa si aún estamos en el periodo de la última generación, por favor, si sabemos sumar y lo más importante, escudriñar la palabra de Dios, vemos que aún claramente estamos en ese periodo que indica que somos la última generación. Ahora, muchos por tener una ligera lectura o desconocimiento de la palabra, no ven que el tiempo de gracia Dios lo ha extendido. Escuchó bien, Dios lo ha extendido, y que en cualquier momento ya puede ser que suceda ese gran y glorioso evento que estamos esperando, que es el arrebatamiento. Y si usted ya descubrió que Dios ha extendido este tiempo de gracia y que estamos viviendo tiempos extras de gracia, es para que todos volvamos al arrepentimiento. Se le olvida a muchos que la esposa de Cristo, que somos nosotros, debe de ser santa, y no se han preparado. Y escuche, a ella se le va a conceder que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Escuchó bien, las acciones justas de los santos, como dice Apocalipsis 19, versículo 8. Y hoy hay muchos que no entienden el escenario profético. Le es más fácil criticar y señalar que prepararse en santidad. Y aquí es donde quiero que todo el auditorio escuche, pero también para que veamos el gran amor que Dios tiene en todo tiempo por el hombre, porque hoy ha extendido el tiempo de gracia para que todos volvamos al arrepentimiento y estemos preparándonos. Pero los días de la gran tribulación, que es el tiempo más horrible, Dios en su misericordia los va a cortar para que puedan ser salvos. ¡Wow! ¡Qué grande es el amor y misericordia de Dios por nosotros al escuchar esta profecía que es muy clara y profunda, donde Dios amplía el tiempo de gracia y acorta el tiempo de la gran tribulación! ¡Cuán grande misericordia tiene Dios por nosotros en todo tiempo! Porque esto abarca a los que vivimos el periodo de gracia como los que vivirán el tiempo de la semana 70 y la gran tribulación. Raúl, el tiempo se nos ha terminado. ¿Podrías hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes medios? Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Confórtalo, Señor, y dale sed en su corazón para escudriñar su bendita palabra, para que caminen conforme a su voluntad, mi Señor. Y las personas que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios donde llega este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer
paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, desde hoy me rindo a ti, desde hoy quiero que tú tomes control de mi vida y desde hoy te pido que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser y me transforme para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y Padre amado, prepárame para ese día glorioso. Cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.